Bueno, vamos a comenzar con la primera parte del módulo 4. Este módulo tiene tres técnicas de preparación de muestras muy modernas, como la microextracción en fase sólida o SPME, cómo trabajamos y cómo preparamos muestras usando la técnica de microondas, y el Quechers, que básicamente es para la determinación de residuos de pesticidas en alimentos principalmente. Entonces arrancamos con microextracción en fase sólida o SPME. Fíjense, SPME es un portafibras que tenemos acá, lo estamos viendo acá también, con una aguja que tiene el mismo diámetro que tiene una aguja común para cromatografía gaseosa, y una fibra de sílica en la cual el último centímetro está recubierto como un absorbente. Y normalmente se trabaja por excelencia en cromatografía de gases. Vamos a ver que también podemos trabajar en cromatografía líquida. Hagamos una tabla de comparación de los métodos de preparación de muestras. Tenemos purga y trampa, el límite de detección es en partes por trillón, la precisión es del 1 al 30%, tiene un costo elevado de inversión y un costo elevado de operación, 30 minutos de tiempo para un análisis, no usa solvente y no es fácil, o sea, el ajuste del método es complicado. Tenemos el stripping, que el stripping es una técnica donde lo que se hace es no es una extracción, sino un sacado por algún método físico, y después se concentra. También trabajamos en partes por trillón, la precisión es del 3 al 20%, tiene un costo elevado de operación y un costo elevado de inversión, tiempo 2 horas, no usa solvente y no es fácil. Vimos G-Space, especialmente el estático, que es mucho más sencillo que el dinámico. Estamos en PPB, no tenemos datos de precisión, pero normalmente están entre un 10 y un 20%, entre un 1 y un 20%. El costo de operación es bajo, pero el costo de inversión es alto, vale tanto como un cromatógrafo líquido. Estamos en un tiempo de 30 minutos, no usa solvente y sí es fácil de programar. La extracción líquido-líquido, llegamos a partes por trillón, pero su precisión es muy elevada, mejor dicho al revés, muy baja, del 5 al 50%, tiene un costo de inversión bajo, pero un costo de inversión elevado. Fíjense en que si ustedes quieren hacer una determinación en agua y usan, aunque sea la microcuderna Danish, ponen 50 mililitros de agua y tienen que hacer 3 extracciones con 15 mililitros de cloruro de metileno, o sea que para determinar parte por trillón de contaminantes orgánicos en agua, tengo que mandar al ambiente 15 mililitros, los vapores de 15 mililitros de cloruro de metileno. El tiempo, eso es lo que dice la norma STM, 1 hora, pero normalmente es mucho más de 1 hora. Uso de solvente hasta 1000 mililitros y sí es fácil. La extracción en fase sólida, llegamos al orden de los PPT, que son los cartuchos, una precisión del 7 al 15%, tiene un costo medio de inversión, un costo elevado de operación, no se olviden que cada cartucho está en alrededor de $8.50, un tiempo de 30 minutos, usa hasta 100 mililitros de solvente y sí es fácil de desarrollar. Y por último tenemos la microextracción en fase sólida, en partes por trillón, tiene una precisión menor al 1% y hasta el 12%, lo cual lo hace más que apto para la determinación de trazas, tiene un costo bajo de inversión y un costo prácticamente despreciable de operación, puede ir desde los 5 minutos hasta los 20 minutos, no usa solvente y sí es muy fácil. Evidentemente, haciendo la comparación, la microextracción en fase sólida lleva las de ganar y es la que mejor desempeño tiene. La desarrolló Paulicin en la Universidad de Ontario. Inicialmente fueron aplicaciones para el control y monitoreo ambiental y en la actualidad se utiliza ampliamente en la industria alimentaria y en aplicaciones forenses. Entonces, ¿cómo empezó? Empezó para cuestiones ambientales, después pasó a la parte alimenticia, todo lo que es la parte de antioxidantes y contaminantes, y después en aplicaciones forenses todo lo que son
drogas de abuso en fluidos biológicos y todo lo que es la parte de investigación forense para la parte delictiva. ¿Cuál es la característica? Un sistema de extracción y concentración libre de solventes. Es el único sistema en que el equipo espera la muestra. Es muy rápido. O sea, en este caso ya vamos a ver que ustedes desorben los analitos en el GC, sacan del inyector la fibra y pueden ponerla en la nueva muestra. Y en términos generales, fíjense en que si ustedes tienen que hacer una determinación de pesticidas clorados en agua, el tiempo de corrida es de 35 minutos y el tiempo de extracción es de 20 minutos. O sea que la fibra está prácticamente 10 minutos esperando que termine la corrida para volver a inyectar. Es fácil y confiable de operar, ya lo vamos a ver, altamente sensible. Dijimos que estábamos en partes por trillón y con solo 3 tipos de materiales absorbentes se cubre la totalidad de los analitos a determinar, tanto para muestras líquidas, sólidas o gaseosas. O sea, las 3 primeras fibras que aparecieron, con esas 3 fibras se podía abarcar la totalidad de las técnicas para lo que es el análisis de aguas. Entonces, ¿cómo es la estructura de una fibra? Es muy sencillo. Nosotros tenemos un tubo de sílica, tiene un largo, que el largo es de 1 centímetro, y después tenemos un espesor que corresponde al espesor del absorbente. Entonces, aquí podemos también tener otro tipo de fibra más moderna, donde en lugar de ser una capa, son 2 capas. Entonces, esta es la unidad manual, que es la que se opera manualmente. Este es el ensamble de la fibra, y acá tenemos la unidad manual, el portafibras manual para usar HPLC, y la fibra para el ensamble de la fibra para HPLC. Bueno, esto si ustedes lo quieren utilizar, como dijimos, es muy fácil. Entonces, esto, el pie, el porta unidad manual, y este carrusel, todo esto se compra, incluyendo la plancha agitadora y calefactora. Es una plancha común y corriente, la pueden comprar acá. ¿Cuál es la ventaja que tiene de usar este sistema si vamos a trabajar en forma manual? Primero, si trabajamos en modo de inmersión, permite agitar, ya vamos a ver que la agitación es fundamental, y si queremos trabajar en modo espacio de cabeza, podemos utilizar la temperatura de la plancha y generar un G-Space. En este caso no necesita que la temperatura sea muy exacta, lo que yo necesito es que la temperatura sea muy repetible y que todos los viales estén sometidos a una misma temperatura. Entonces, la estructura, por ejemplo, una de las fibras modernas. Acá tenemos el corazón de la fibra, que es el tubo de sílica. Tenemos un primer soporte que también actúa como absorbente, que es Carboxen 1006, con un espesor de 25 micrones, que en este caso el carbón activado también hace como absorbente. Y después tenemos un recubrimiento de un absorbente líquido, como es el divinilbenceno, con un espesor de 60 micrones. O sea que el total que tiene de espesor esta fibra es de 85 micrones. Esto, lo que vimos en la parte anterior, es el corte de frente, y este es un corte longitudinal, donde vemos que los 85 micrones es una mezcla de partículas de carbón y de divinilbenceno. En este caso es otro ejemplo, usa una fase de PDMS, que es polidimetilsiloxano, que es un aceite de silicona. Entonces, ¿qué pasa? Los analitos migran entre las capas y esto genera un aumento de capacidad de absorción respecto de las fibras tradicionales. Este es un ensamble SPME, acá tenemos la aguja que tiene el mismo diámetro
ya dijimos que una aguja para cromatografía gaseosa, adentro de la aguja está la fibra con el absorbente, tenemos el tope, un resorte que me permite expulsar la fibra hacia afuera, y acá lo más interesante es que tiene un tapón de color. Esos tapones, cada color me indica qué tipo de fibra estoy yo utilizando. ¿Está bien? Entonces acá tenemos el tapón con el color que codifica, el resorte, el septum, el sello del septum, una férula, la aguja, el tubo de sílica, y acá tenemos el último centímetro con el absorbente que está fijado a la fibra. Es muy versátil, fíjense en que se puede doblar sin romperse. Yo por las dudas no lo haría, pero son versátiles. ¿Cómo podemos trabajar en SPME? Podemos trabajar en modo inmersión, la fibra está sumergida en la muestra, en fase vapor, espacio de cabeza, la fibra está en la fase gaseosa, no tiene contacto con la muestra. Entonces, antes de seguir, vamos a hacer una serie de consideraciones. La fibra está sumergida en la muestra, entonces quiere decir que la fibra está en contacto con la muestra, y en el caso de en fase vapor, la fibra está en el espacio de cabeza. Ya cuando vayamos a ver cada uno de ellos lo vamos a ver en más detalle. O sea que la fibra sufre mucho menos trabajando en modo G-Space que en modo inmersión. Cada fibra, si ustedes trabajan bien, su pelco garantiza 50 inyecciones. Yo tengo fibras que han trabajado con hasta más de 85 inyecciones con distintos tipos de muestras, aún con muestras coloreadas. Y la fibra funciona perfectamente bien. La controlo usando un patrón, y el número de el área y el número de cuentas para el analito se mantiene constante. Pero ya vamos a ver cómo se utiliza. Entonces, ustedes piensen que en este momento una fibra está en alrededor de $420, pero dura 50 inyecciones. Entonces usted a esta altura del partido me puede decir, sí, pero un cartucho de CPE también vale $8.50. Sí, pero a esto hay que sumarle todos los elementos como el manifold para la extracción, el solvente, todo lo que se genera como residuo del SPE, que es tirar todos los cartuchos. En este caso no usamos solvente, y por el otro lado esto requiere mucha menos mano de obra y mucho menos tiempo de trabajo. Entonces dijimos, podemos trabajar en inmersión o en fase vapor. Esto es en modo inmersión. Entonces, ¿cómo trabajo yo? Fíjense, es la unidad manual. Lo que tenemos acá es una ventana para que cuando nosotros exponemos la fibra se vea el color del tapón. Y después la unidad manual tiene una canaladura en forma de Z. Entonces lo que hacen ustedes, pinchan con la aguja el septum del vial. Lo que hacen, bajan el émbolo hasta dejarlo enganchado en la canaladura doble Z, y lo que lograron es que se exponga la fibra a la muestra. Como acá hay una agitación importante, las moléculas de los analitos están continuamente en movimiento. Por eso esto es probabilístico. Tiene que haber una alta agitación para que haya una alta velocidad en el movimiento de las moléculas, y cada molécula que toca el absorbente ya no sale más de ahí. Nosotros lo dejamos un tiempo determinado, y ¿qué hacemos? Subimos el émbolo hacia la parte superior de la canaladura, de manera de retraer la fibra y meterla dentro de la aguja y después sacarla. Si ustedes tratan de pinchar
el septum de un vial o el septum del cromatógrafo con la fibra afuera, se rompe. ¿Está bien? Y si tratan de sacarla del vial sin haberla retraído dentro de la aguja, se rompe. Entonces es pinchar, exponer, retraer y sacar. Esa es la forma, los 4 pasos clave. Porque yo les dije, si ustedes lo usan correctamente, les va a durar, garantiza su Pelco 50 determinaciones, que van a ser más con toda seguridad, pero si no lo trabajan bien, probablemente les puede durar solo una inyección. Entonces, pinchar, exponer, retraer y sacar. Una vez que nosotros completamos la etapa extracción, y como yo les decía, no es necesario que yo recoja y saque todas las moléculas del analito. Yo lo que tengo que asegurarme es que el tiempo de exposición de la fibra en la muestra sea muy repetible. ¿Está bien? La velocidad y la forma de absorción para los distintos analitos en la fibra es muy repetible. El tema es que si yo no soy repetible en el tiempo, no voy a tener repetibilidad en las determinaciones. Ahora vamos a la parte de desorción. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? En esta parte de la unidad manual hay una regla. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es fijar el largo de la aguja para el tipo de equipo que tienen. No se olviden que ustedes van a trabajar en modo splitless y con su inserto, pero la altura de la aguja es importante para que funcione correctamente. Entonces, una vez que fijan la altura del largo de la aguja, pinchan nuevamente el septum del GC, bajan y exponen la fibra durante un determinado tiempo en modo splitless, se desorbe térmicamente todos los analitos, pasan al inyector. Una vez que se cumplió el tiempo, retraigo la fibra, saco la aguja del inyector y la puedo volver a llevar a la etapa de extracción mientras la corrida avanza en el cromatógrafo. Entonces, nuevamente, pinchar, exponer, retraer y sacar. Bien. Entonces, aquí tenemos otro corte, pero en el modo espacio de cabeza. Entonces, ya vimos el G-Space, que es mejor el G-Space con agitación. Entonces, ustedes tienen el bloque calefactor, la fibra expuesta, el vial, la muestra, una barra agitadora y temperatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo dejo el tiempo para lograr el equilibrio según el G-Space, pero acá no se produce nunca equilibrio, porque todas las moléculas de analito que van al espacio de cabeza quedan absorbidas en en la fibra. Entonces, ¿cómo puedo trabajar yo en modo espacio de cabeza? Lo que yo puedo hacer es hacer un G-Space tradicional, esperar a que se logre el equilibrio y después pinchar y exponer la fibra durante 1 minuto. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué 1 minuto y en otro caso tengo que esperar mucho más tiempo? Porque la velocidad de las moléculas en fase gaseosa es infinita, entonces en muy poco tiempo se absorben en la fibra. Y si no, la otra forma de trabajo es ajustar un tiempo que va a ser mucho más corto que el G-Space para lograr el equilibrio. ¿Por qué? Porque todas las moléculas que van saliendo van siendo absorbidas, entonces nunca alcanzamos un equilibrio real, porque todo lo que pasa al espacio de cabeza es absorbido. Entonces la velocidad del pasaje de los analitos a el espacio de cabeza es mucho más rápido, porque como ya vimos, para lograr el equilibrio en un G-Space estático hay una especie de en el caso del equilibrio tenemos moléculas de analito que van a la fase muestra y moléculas de analito que van a la fase gas. En este caso, toda molécula de analito que va a la fase gas queda absorbida en la fibra.
Entonces acá tenemos modo inmersión, modo espacio de cabeza. Entonces, SPME es Solid Phased Microextraction, microextracción en fase sólida. Tenemos el modo de absorción, que puede ser por inmersión, por espacio de cabeza, y lo que es la desorción. Entonces, simplifica la preparación de la muestra, no hay solventes, no hay equipos costosos, y mejora la productividad porque el tiempo para hacer toda la operatoria es mucho más bajo que cualquier otra técnica. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos nosotros en el mecanismo de absorción? Tenemos un analito que está disuelto libremente, el analito está disolvido en el constituyente de la muestra, empieza a difundir por difusión hacia la fibra y quedan retenidos en el recubrimiento de la fibra. Entonces, equilibrio de extracción, cuando el coeficiente de partición por el volumen de partición es mucho mayor que el volumen de la velocidad en la muestra. El equilibrio favorece a la muestra. Entonces, el número de moléculas es el coeficiente de partición en la fase muestra por la velocidad de migración a la fase gas, por la velocidad de la muestra, por la concentración inicial, dividido el coeficiente de partición en la fase muestra, en la fase gas, más la fase muestra. Esto es aproximadamente al coeficiente de partición por el volumen en la fase gas, por el volumen de la fase muestra, por la concentración inicial, dividido el volumen en la fase muestra. Y esto nos da que es igual al coeficiente de partición por el volumen en la fase gas por la concentración inicial. Y esto termina siendo el factor de partición por la concentración inicial. Recuerden K de el primer video cuando vimos G-Space. La cantidad del analito extraído es independiente del volumen. Acá ponga mucho volumen o poco volumen, el que me da la cantidad de analito extraído es la capacidad de extracción que tiene, la capacidad de absorción de analito que tiene la muestra. El equilibrio depende de actividades, no concentraciones. La extracción bajo estas concentraciones es una forma de medir actividades de analitos en el medio ambiente, por ejemplo, estimación de biodisponibilidad. No es necesario un largo tiempo para alcanzar el equilibrio en sistemas simples, pero en sistemas naturales complejos sí lo es. En general, la situación es entre el caso limitante y el equilibrio, que esto lo vamos a ver ahora. Entonces, cinética de la SPM. De 0 a B, nosotros tenemos el espesor de la fibra. Después tenemos un tiempo delta, que es el espesor límite de la capa, y también la actividad de delta depende de la velocidad de agitación. Entonces nosotros lo que vamos a notar es que la concentración aumenta hasta que llega a una meseta, que es lo mismo que vimos en el caso de G-Space. Entonces, nuevamente lo que nosotros necesitamos es llegar hasta un determinado punto con una concentración que nos permita trabajar tranquilamente con buena sensibilidad en el laboratorio, y no necesitamos para nada llegar a la meseta. Entonces, el T al 95% es aproximadamente 3 veces el espesor del film por el coeficiente de partición muestra gas por B menos A por la velocidad de difusión, que esto lo sacábamos de la ley de Einstein. ¿Está bien? Entonces, normalmente la extracción se para antes de alcanzar el equilibrio, y el tiempo del muestreo y la agitación deben ser constantes. Entonces acá, la velocidad de agitación, lo que dice la bibliografía, es alta. La experiencia que logramos nosotros es que no debe ser menor a 1000 revoluciones por minuto, o sea, un punto 5 en lo que sería una plancha agitadora tradicional. Y fíjense en que
a medida que nos vamos acercando a la zona de la meseta, cada vez es menor el error. Y fíjense en que estamos acá en alrededor de 50 cuentas y estamos en un 7% de error relativo para el para prima DDT. Recubrimientos para SPME, fíjense, acá tienen los distintos recubrimientos con sus aplicaciones. Las fibras más comunes son las de 100, 37 micrones de polidimetilsiloxano. Y para polidimetilsiloxano, el coeficiente de partición es aproximadamente aproximado a el KOW, que es el coeficiente de partición octano-agua, que eso lo pueden sacar de un libro de constantes físicas. Entonces, pasos para el análisis. Las etapas: selección de la fibra, purgado de la fibra, etapa de extracción, etapa de desorción, corrida cromatográfica y cuantificación. Entonces, selección de la fibra ya lo vamos a ver en detalle. El purgado de la fibra. Cada vez que ustedes compran una caja nueva de fibras, la fibra debe ser purgada o acondicionada. Ustedes se van a fijar que en el folleto adjunto dice cómo purgar la fibra o acondicionar la fibra, les da la temperatura y el tiempo. ¿Por qué? Porque hay una reacción de lo que se llama la fase unida, la bonded phase, y para hacer la reacción de unión entre la sílica y la fase absorbente se utilizan solventes orgánicos y quedan restos. Entonces, colocando a una temperatura cerca de la temperatura máxima durante un tiempo prolongado, lo que hacemos es eliminar los restos de solventes que puedan haber quedado de la preparación de la fibra. Entonces, fibras para SPME para GC, no polares, polidimetilsiloxano de 7 y 100 micrones. Estas son las fibras más no polares. Se utilizan para todos los que son hidrocarburos livianos y pesados. Las semipolares, las de 65 micrones de polidimetilsiloxano y divinilbenceno. Fíjense en que acá tenemos una mezcla de dos fases estacionarias, una no polar y una muy polar. La de 75 micrones de polidimetilsiloxano, aceite de silicona y carbón activado. Para polares tenemos la de 85 micrones de poliacrilato. Las de 85 micrones de poliacrilato son las fibras dedicadas y especialmente preparadas para el análisis de fenoles en agua. Y después tenemos las de 65 micrones que usan una mezcla de carbowax, divinilbenceno. Esta es una fibra extremadamente polar, lo que permite determinar compuestos muy polares y de bajo peso molecular, como pueden ser los alcoholes. ¿Cuáles son las propiedades de las fibras SPME? El objetivo es mejorar la durabilidad y eliminar la interferencia del adhesivo, que lo hacemos cuando la purgamos. Soluciones: tienen un cuerpo flexible y una fibra ajustada para que no se mueva dentro de la aguja y se rompa. Y las nuevas fibras, resultado de esto es la de 65 micrones y la de 75 micrones. Veamos selección de la fibra. La fibra de 100 micrones se usa para compuestos volátiles y pesticidas. Todos los que son pesticidas clorados y fosforados utilizan la fibra de 100 micrones. Y todo lo que es compuestos orgánicos volátiles se usan con este tipo de fibra. Entonces pensemos lo que vimos en los dos videos del módulo 3. Tenemos el G-Space y dijimos que el límite de detección del G-Space son ppb. El límite de detección de las fibras es de partes por trillón. Por lo tanto, ya tengo 3 órdenes más de sensibilidad. Otro tema más. En el caso del G-Space, lo que nosotros hacemos cuando tomamos un mililitro de la fase gaseosa,
o del espacio de cabeza, estamos tomando preferentemente y mayoritariamente aire con partículas o moléculas del analito. En este caso, todo analito que pasa al espacio de cabeza es absorbido por la fibra. Por eso tengo 3 órdenes más de sensibilidad. Por ejemplo, en la industria farmacéutica, donde es importante determinar lo que se llaman los OBIs, impurezas orgánicas volátiles, si tengo un GSP voy a llegar hasta un determinado valor de sensibilidad, y si uso la fibra voy a tener 3 órdenes más sin necesidad de la inversión de un G-Space. Después tenemos las fibras de silicona de 7 micrones para hidrocarburos pesados. Entonces ustedes piensen bien que estamos hablando de desorción térmica. O sea que si yo tomo hidrocarburos pesados, como pueden ser los hidrocarburos poliaromáticos, si lo pongo en una fibra de 100 micrones, obviamente que no van a salir nunca por el espesor, y voy a tener que elevar tanto la temperatura que voy a perder, mejor dicho, no a perder, sino a destruir la fibra. Entonces, pero si yo absorbo compuestos pesados con un espesor de film muy bajo, como de 7 micrones, las fibras van a salir muy rápido. En el otro caso, donde yo tengo compuestos volátiles, lo que quiero tener es un espesor de film muy grande para que la fibra penetre, quede bien retenido, y como es muy volátil, no voy a necesitar una alta temperatura para hacer la desorción térmica. Dijimos que la de poliacrilato 85 micrones la podemos usar para semivolátiles, especialmente fenoles, carbowax y vinilbenceno 65 micrones, analitos polares, por ejemplo alcoholes, fibras porosas como el carboxeno y el vinilbenceno, ideales para analitos pequeños desde carbono 2 a carbono 6, o sea, buscar impurezas en determinados, en muestras gaseosas. Entonces, fíjense en que ustedes acá tienen una relación entre fibras versus peso molecular. Esta es una tabla importante, o sea, ¿cómo selecciono? Fíjense, la de 7 micrones va entre 140 y más de 450. La de 30 micrones llega hasta 310. La de 100 micrones va desde 120 más o menos, desde 100 hasta 310. Esto les va a permitir a ustedes tomar la decisión. En mi caso, yo lo hice mucho más práctico, directamente. Compuestos pesados, hidrocarburos pesados, vamos vía 7 micrones, hidrocarburos y compuestos volátiles vía 100 micrones, incluyendo los pesticidas clorados, que si ustedes se fijan no son tan volátiles, pero sin embargo en la fibra de 100 micrones podemos tener desde pesticidas muy volátiles hasta pesticidas muy pesados. Bien, las fibras de 7 y de 100 micrones son las fibras más resistentes, resisten los cambios de pH y cualquier otra y temperatura. Aparte, acá hay otra cuestión importante que ya se están utilizando en los países donde se utiliza este tipo de fibra, por ejemplo, lo que hacen en agua, ¿qué es lo que hacemos nosotros acá? ¿O quién es el que no utiliza, cómo hace el que no utiliza fibra de CPME y muestrea 4 o 5 litros de agua, los pone las enfría o le ajusta el pH y las lleva hasta el laboratorio? Los que usan fibras lo que hacen es muestrean, toman la muestra, hacen la extracción y en lugar de transportar muestras de agua, transportan fibras. Otro ejemplo del uso de 7 micrones y de 100 micrones es para lo que es DRO y GRO. Todo lo que es DRO lo hacemos con la fibra de 7 micrones, porque vamos desde carbono 16 hasta carbono 29, como es hidrocarburos pesados. No nos olvidemos que la fórmula del hidrocarburo con 29 átomos de carbono es 29 átomos de carbono y 60 átomos de hidrógeno, o sea, tengo 348 gramos por el lado del carbono y tengo 60 gramos por el lado
del hidrógeno, lo cual hace un peso molecular de 408, entonces tengo que estar en la de 7 micrones. Y también tenemos los GRO, que es el rango gasolina, que vamos desde carbono 7 hasta carbono 11, entonces el carbono 11 tiene 132 por el lado de los carbonos y 24 átomos de hidrógeno, son 156, entra perfectamente en 100 micrones. Bien, acá tenemos otra tabla más para elegir las distintas fibras para los distintos compuestos. Tenemos la primera elección, la segunda elección y la tercera elección, o sea que si yo no tengo exactamente la fibra de la primera elección, para la primera elección, puedo elegir para la segunda opción. Factores que afectan la recuperación de la muestra. Tenemos la selección de la fibra, ya dijimos si el compuesto es polar o no polar, el tiempo de extracción, las condiciones de la desorción, modificación de los insertos, modificación de la matriz, cambio del pH o el agregado de sal, o lo que se llama un salting out, que esto lo vimos en Headspace. Modificación de la matriz, temperatura, ya dijimos que son compuestos no polares, temperatura, tengo compuestos polares, tengo que modificar la matriz. Recuerden que estamos hablando de muestras de agua. La agitación dijimos que era fundamental y tenía que ser constante para que las moléculas se movieran rápidamente y aumentara la probabilidad de que se encuentre la molécula del analito con la fase de la fibra. Agregado de sal, un salting out por el agregado de cloruro de sodio. Todo el salting out o la salmuera es 25% de cloruro de sodio. Y ya dijimos que el salting out lo que hace es reducir la solubilidad de los analitos en la matriz y lo hace mucho más disponible a la fibra. Cambios en el pH, pH bajo para soluciones ácidas, pH alto para soluciones básicas. Esto es lo que dice la teoría. Vamos a ver la parte práctica. Si yo tengo que determinar fenoles en agua, por cualquier método, ¿qué dice cualquiera de las técnicas? Una vez que tengo la muestra, le tengo que agregar una cantidad de sulfato de cobre para inhibir las bacterias y que las bacterias no sigan degradando el fenol, y a su vez tengo que llevar la muestra a pH 2 para que todos los fenatos, o sea, las sales inorgánicas del fenol, estén hidrolizadas, esté el fenol, todo el fenol como fenol libre o los derivados del fenol, los cloro, los nitrofenoles, estén libres y estén disponibles para la fibra. ¿Por qué? Porque los fenoles libres, ya sea el fenol, los nitro o los clorofenoles, son afines a la fibra, pero las sales inorgánicas, como son los fenatos, le son totalmente indiferentes a la fibra. Entonces, ¿por qué tiene un uso muy importante en la parte de y su aplicación, que es muy sencilla? Es porque ciertos compuestos, si yo selecciono bien la fibra, le son totalmente indiferentes a la fibra. Entonces, ¿por qué en la parte forense tiene un auge tan grande? Porque yo puedo poner la fibra en una muestra de orina o en una muestra de suero, y el suero y la orina le es totalmente indiferente a la fibra, y la fibra solo va a absorber los analitos para los cuales fue seleccionada. ¿Cómo obtener resultados reproducibles? Usar la menor cantidad de muestra posible. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucha cantidad de muestras, lo que voy a hacer es saturar la fibra, y cuando saturo la fibra no voy a tener corridas reproducibles. La falta de reproducibilidad en las distintas corridas, eso está indicando que la fibra se saturó. Entonces, ¿cómo trabajamos en este caso? Y bueno, en este caso lo que hacemos es o reducimos la cantidad de muestra, o diluimos la muestra, o exponemos menos tiempo la fibra. ¿Está bien? Entonces, normalmente cuando nosotros trabajamos según las recomendaciones de Sigma-Aldrich, que es el fabricante, no utilizamos más de 4 o 5 mililitros de muestra. 5 es el máximo,
2 es el mínimo. O sea, fíjense en que estamos llegando a partes por trillón usando nada más que 2 o 5 mililitros. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una muestra que está muy poco contaminada y me falta sensibilidad, bueno, en esos casos una buena estrategia no es aumentar el tiempo, sino aumentar la cantidad de muestras. Pero para lo que es el uso habitual de las normas que tenemos internacionales para el análisis de agua, usen los volúmenes que recomienda Sigma. Ya los vamos a ver, tenemos una serie de transparencias. Por el otro lado, ya hay métodos EPA donde se utiliza la microextracción en fase sólida, para pesticidas, para volátiles. Mantenga la agitación constante y fuerte, mayor a 1000 revoluciones por minuto, y la exactitud del tiempo de exposición es crítica, eso ya lo hablamos antes, y no permitir la saturación de la fibra. Efecto del inserto. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que en general ocurre con los compuestos volátiles como son los Bocol, y fíjense, acá tenemos el clorometano, el cloruro de vinilo, el bromometano, el cloretano, que salen muy mal con un liner de 2 milímetros. El liner de 2 milímetros es el diámetro interno. Si ustedes miran un inserto de vidrio tradicional, se van a encontrar con que es mucho agujero y muy poca pared. Entonces, como esto se hace una desorción en modo splitless y tarda normalmente entre 4 y 5 minutos en desorberse, durante todo ese tiempo, como tiene demasiado espacio, lo que se va desorbiendo se va dispersando por difusión longitudinal dentro del inserto de vidrio y hace que el paquete, cuando ingresa al cromatógrafo, ingrese muy disperso y los picos, al entrar muy dispersos, son bajos y anchos. Entonces, lo que se pone o se recomienda poner es un inserto de 0,75 milímetros que cuando uno lo mira, ve que el agujero es muy fino y prácticamente todo el resto es pared. Entonces, en ese caso pasa la cuestión inversa. Los analitos que se van desorbiendo tienen muy poco espacio para difundir y cuando ingresan al cromatógrafo de gases, ingresan como un paquete mucho más compacto, lo cual permite que los picos tengan una forma mucho mejor y tengan mayor sensibilidad. Y acá vemos cómo va aumentando la sensibilidad o la respuesta en función de el tiempo de exposición. Estamos hablando en espacio de cabeza, exponemos la fibra 10 segundos, 30 segundos y por último 120 segundos, y miren cómo aumenta el compuesto de interés y las impurezas. Bueno, acá tenemos el mecanismo de absorción, la selección de la columna analítica, que es la fibra, el analito absorbido, y tenemos una forma de absorción de pseudo primer orden. Entonces, tenemos una zona de preequilibrio y una zona de equilibrio. Ustedes no tienen que llegar a la zona de equilibrio, es perder eficiencia. Entonces pueden parar en cualquier momento de la zona de preequilibrio. O sea, si ustedes acá, en este tiempo de extracción, tienen una muy buena respuesta en su equipo, no hay ningún problema. Ahora, si necesitan mayor sensibilidad, aumentan el tiempo. ¿Qué pasa? Si yo tengo que hacer compuestos volátiles halogenados y tengo un FIT, voy a tratar de llegar lo más arriba posible para tener la mayor sensibilidad. Ahora, si yo estoy analizando compuestos orgánicos halogenados y tengo un SD, voy a tener mucha más sensibilidad, entonces no voy a necesitar tanto tiempo de extracción
para obtener una muy buena respuesta. Lo importante de esta transparencia es que en la zona del preequilibrio el tiempo el control de tiempo tiene que ser muy exacto, porque si yo una vez lo paro acá y otra vez lo paro acá y otra vez lo paro acá, evidentemente no voy a tener ninguna repetibilidad. Ahora, si siempre lo paro en un entorno muy estrecho respecto a este punto, la repetibilidad va a ser muy alta. Si yo logro el equilibrio, no necesito un control de tiempo, pero si yo llego a esta zona, tengo que estar seguro que los analitos están en muy baja concentración, porque probablemente yo llego en equilibrio no porque absorbí todos los analitos, sino porque se me saturó la fibra. Entonces, constante, la concentración del analito en la fase estacionaria comparado con la concentración del analito en la solución. El coeficiente de partición es el volumen de la fase estacionaria por B sub 1, que no es el volumen de la fase estacionaria, sino que es el volumen de la muestra. Disculpen, hay un error acá. Por la concentración final del analito que quedó en el final, o sea, lo que me quedó a mí en el vial. El otro tema es el efecto de la temperatura de inyección en el cromatograma de compuestos orgánicos volátiles en aceite de soja. Fíjense, si yo hago una desorción con una temperatura del inserto de vidrio de 230 grados centígrados, la intensidad de los picos es muy baja, o sea que desorbió poca cantidad de analitos, lo cual esto es problemático porque la mayor parte de los analitos se quedaron en la muestra, se quedaron en la fibra, disculpen. En vez, si lo hago a 250 grados centígrados, fíjense en cómo cambia la intensidad. Efecto del espesor del film en la absorción de 0,1 ppm de benceno. Fíjense, a medida que aumento el espesor del film, cada vez voy a absorber mayor cantidad del analito. Esto tienen que tenerlo muy claro, lo que estoy es absorbiendo mayor masa del analito, pero la velocidad es la misma. Fíjense en que el tiempo de preequilibrio, en este caso terminó acá, en este caso termina acá, y en la de 100 micrones se corre, pero fíjense en que el tiempo que hay entre 100 micrones y 56 micrones es muy poco, teniendo en cuenta que el tiempo, la escala de tiempo, son segundos. Así que fíjense en que en menos de 3 minutos y medio, o en alrededor de 3 minutos, yo llegué al final de la zona del preequilibrio para el benceno. Efecto de la constante partición en perfil de absorción de 0,1 ppm de analitos. Fíjense, el que más rápido llega a la zona de preequilibrio y del que se absorbe mayor masa es el sileno. Después tenemos el tolueno y después tenemos el benceno. Esto es algo muy importante para lo que es la parte de análisis de BTX. Entonces, quiere decir que el que tiene mayor afinidad con una fibra de 100 micrones es el sileno, después el tolueno y por último el benceno. Entonces, ustedes dicen, sí, bueno, pero absorbe más sileno, absorbe más tolueno, absorbe más benceno. ¿Y cómo sé yo si realmente la cantidad que estoy determinando es correcta? Sí es correcta porque, como trabajan en cromatografía, tienen que cuantificar usando patrones. O sea, lo mismo que ocurre en la absorción de cada uno de los analitos en la muestra, también va a ocurrir en el patrón. Veamos un ejemplo. Fenoles en agua, usamos 4 mililitros de agua en un vial de 5, 0,8 gramos de cloruro de sodio y a pH 2,0 usamos poliacrilato, corrijan acá, hay otro error, 85 micrones en lugar de 65. El tiempo de inmersión son de 20 minutos. Esta es la técnica de absorción o de extracción. El tiempo más largo es para fenoles y fíjense en que son 20 minutos. La desorción en modo splitless es 5 minutos a 240 grados centígrados. La temperatura del horno va desde 100 a 220 grados centígrados con una rampa de 10 grados centígrados por minuto e inyectamos en modo splitless durante 5 minutos, que es el tiempo de desorción. Siempre el tiempo de splitless coincide con el tiempo de desorción.
Pesticidas en agua, 4 mililitros en un vial de 5, 0,8 gramos de cloruro de sodio, pH 2,0. Acá hay un error porque quedó la transparencia pegada, el tiempo, la fibra es polidimetilceloxano 100 micrones, tiempo de inmersión 5 minutos, la desorción son 4 minutos a 240. Fíjense, acá tienen bien las condiciones de pesticidas clorados en agua y fíjense en que en menos de 12 minutos salen todos los pesticidas y el estándar interno sale más o menos a los 15 minutos. Acá tenemos un cromatograma de 200 partes por trillón de pesticidas clorados en agua usando la columna 608 que es para el método EPA, y acá tenemos 500 partes por trillón en agua residual usando la misma columna. Podemos hacer la determinación de explosivos si trabajamos en forense, pesticidas fosforados que se pueden hacer en agua o en alimentos, pesticidas nitrogenados que son bastante complicados de resolver, olores en agua, 3 partes por trillón, fíjense en la respuesta que se tiene, impurezas orgánicas volátiles, industria farmacéutica, funciona perfectamente bien con mucha más intensidad que un G-Space. Aquí tenemos la corrida del metanol solo, que es el diluyente, y acá tenemos la corrida de los analitos. Hidrocarburos poliaromáticos por HPLC, que ahora lo vamos a ver. Hidrocarburos aromáticos por HPLC, una inyección convencional, 200 microlitros de la muestra inyectada en la columna por el método tradicional de análisis de poliaromáticos, y 1 o 2 ppb de cada analito del agua, de 10 a 20 ppb para los picos 1 y 3, la sensibilidad se incrementa 10 veces. Box en agua, aquí tienen las condiciones, fíjense en que la parte inicial, que es la que prácticamente en modo G-Space y purga y trampa se pierde, aquí se ve muy bien. Después tenemos 200 ppt de pesticidas clorados en agua de bebida usando una columna 5, no necesariamente la columna 608. Este es un ejemplo de rancidez en papas fritas. Esta es una papa frita fresca recién sacada del proceso de fritura, y esta es una papa frita después de 24 horas de exposición al aire, y fíjense en la cantidad de compuestos por oxidación que se producen. Esta es otra aplicación que utilizan las personas, los aceiteros. Por ejemplo, cuando yo tengo que es la época de cosecha de soja o cosecha de maíz, que tengo una gran oferta de granos y el precio baja, entonces en ese caso a mí lo que me conviene es comprar, pero no tengo una capacidad de almacenaje limitada para los granos. Entonces lo que hago es extraigo, pero dependiendo del tipo de mercado que yo voy a enviar, hay cierto tipo de antioxidantes que se permiten y cierto tipo de antioxidantes que no se permiten. Por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea, el BHT como antioxidante en aceites está prohibido y en Argentina está permitido. Entonces, lo que hacen los aceiteros es hacer la extracción del aceite, guardar el aceite extraído sin los agregados finales, porque no saben a qué mercado se va a enviar en su momento. Entonces mantienen el aceite listo al cual le faltan los aditivos, y como no tiene aditivos, el efecto de rancidez aumenta. Entonces lo que hacen, cuelgan una unidad manual adentro del tanque, en el espacio de cabeza del tanque, y van determinando el heptanaldehído, que es el indicador de rancidez de los aceites. Bien, acá tenemos los distintos picos. Entonces, selección de la fibra en ciencia forense tenemos para metanfetamina, anfetamina en orina, cocaína en orina, antidepresivos tricíclicos en orina, anestésicos en sangre, alcoholes en sangre, solventes en sangre y orina.
Bueno, acá tenemos la aplicación para cocaína en orina. Fíjense, el patrón en metanol, tenemos la cocaína y la cocapropirinina, tenemos en una orina fortificada y tenemos una orina blanco. Alcohol en sangre, ¿está bien? Tenemos el blanco de sangre, el blanco de orina, tenemos la bebida que se ingirió, tenemos el extracto en sangre y tenemos el extracto en orina. Anfetaminas en sangre, la anfetamina y la metanfetamina, lo cual si yo tengo una persona intoxicada, saco una muestra de sangre, la centrifugo, mando el suero, pongo la fibra y automáticamente obtengo los analitos. Si te trabajo con un GC masa, mucho mejor porque las puedo confirmar. Un laboratorio muy importante oficial en Córdoba está utilizando la fibra de SPM para determinar pesticidas clorados en suero para tratar con rapidez los casos de intoxicación. En este caso, los centros toxicológicos tradicionales que hacen corridas en TLC y en función de dónde aparecen las manchas y la altura, lo que pueden determinar es cuál es la familia del tóxico, pero no pueden determinar cuál es el tóxico en sí mismo, cosa que sí lo hacemos por SPM. Bueno, acá tienen ejemplos de los rangos de trabajo que van desde 0,2 a 10 miligramos por litro o de 5 a 100 miligramos por litro, los valores de linealidad. Y acá tenemos la interfase para HPLC. En este caso utiliza una válvula Balco, en este caso usa una válvula Reodyne. En Argentina mayoritariamente se usan las válvulas Reodyne. Entonces, fíjense, estática, no desorción, no hay, no hay pasaje de flujo. Entonces, yo traigo la fibra después de la absorción o la extracción, lo pongo en la guía para la aguja, acá tenemos un sello, hay una férula que es la que hace el cierre hermético, entonces yo pongo la fibra, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Agregamos por una de las válvulas por una de los puertos de la válvula de 6 vías, inyectamos un solvente de extracción. Entonces, veamos la válvula de 6 vías. Esta es la válvula cuando yo estoy operando y no estoy inyectando, entonces viene la fase móvil de la bomba y va directamente a la columna. ¿Está bien? Entonces, lo que yo voy a hacer por este descarte es agregar un solvente que me permita extraer los analitos de la fibra. Entonces yo le dejo un tiempo determinado para que los analitos pasen al solvente de extracción. Hago la conversión del movimiento de la válvula, lo paso desde carga a inyección. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir el flujo de fase móvil, va a pasar por la zona de la fibra, va a arrastrar el solvente que yo agregué y lo va a mandar a la columna, disculpen. Lo va a mandar a la columna, que es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo lo que hice fue arrastrar y mandar a la columna la porción de solvente que quedó en esta zona y que extrajo todos los analitos y lo inyecto. Y la otra forma, que no es la estática sino que es la dinámica, si yo estoy seguro que los analitos se extraen muy rápidamente en la fase móvil, no hago una extracción estática, hago una extracción dinámica, pero tengo que estar muy seguro de que esto ocurra. En términos generales, la gente que trabaja en HPLC prefiere hacer la desorción estática sin flujo. Agregan el solvente, lo dejan varios minutos y después inyectan. ¿Está?
Bueno, estos son los ejemplos típicos que pueden llegar a ocurrir de doblar la aguja. Fíjense, repetibilidad, 48 inyecciones, primera inyección 78.082 cuentas, 48ª inyección 84.001 cuenta, promedio 78.675, coeficiente de variación 4,8%, una fibra de 100 micrones, 30 segundos de extracción, 4 partes por millón de benceno en una salmuera con cloruro de sodio. Fíjense, acá tienen datos de reproducibilidad, acá tenemos los distintos pesticidas, nitrogenados, clorados y fosforados, las curvas de calibración. Una cosa que es importante, acá lo que yo hago en la fibra de 100 micrones es absorber. Cuando ustedes trabajan en extracción en fase sólida, como la cantidad de absorbente es muy grande, parte de los analitos no se desorben totalmente. Entonces ustedes tienen que calcular cuál es el coeficiente de desorción para poderlos aplicar. En el caso de las fibras de SPME, la desorción es total, no quedan restos en la fibra, por eso puedo cuantificar muy bien. Quiere decir que todo lo que absorbe me lo devuelve. ¿Por qué? Porque como los espesores son muy bajos, no hay retención permanente. Ustedes dicen, bueno, fenómeno, ¿y cómo puedo de alguna manera verificar que esto sea realmente así? Muy sencillo, ustedes agarran, hacen una absorción con una fibra de 100 micrones en pesticidas clorados, hacen la desorción térmicamente en el cromatógrafo, cuando termina la corrida vuelven a meter la misma fibra sin haber hecho una nueva extracción, o sea, la dejan a un costado y cuando inyecten van a ver que no aparecen picos. Esa es una forma de confirmar que me devolvió todo lo que absorbió. Bueno, estas son algunas de las aplicaciones generales que hay. Tenemos cuáles son los métodos EPA que permiten la determinación y que son oficiales para uso de SPME. Y acá hubo un pequeño, se quedó una transparencia pegada que no es de SPME, así que aquí termina la parte de SPME.